Isaías 53. El sufrimiento expiatorio y la victoria del Mesías. Este capítulo predice los sufrimientos del Mesías, el fin por el cual iba a morir y las ventajas que resultaron para la humanidad de ese ilustre evento. Este capítulo contiene un hermoso resumen de las doctrinas más peculiares y distintivas del cristianismo. Adam Clarke. A. El sufrimiento expiatorio del siervo del Señor. 1:1-3. Cómo vio el hombre al Mesías sufriente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. ¿A quién ha creído a nuestro anuncio? Proféticamente, Isaías anticipa al menos dos cosas aquí. En primer lugar, anticipa cuán extraño y contradictorio parece que este Mesías sufriente, cuyo rostro está desfigurado más que el de cualquier hombre, sea al mismo tiempo salvación y purificación para las naciones. En segundo lugar, anticipa el rechazo del Mesías, que muchos no creerán a nuestro anuncio. B. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En este contexto del sufrimiento y la agonía del Mesías, esta línea parece fuera de lugar. El brazo de Jehová es una imagen de su fuerza y poder. Sin embargo, veremos a un Mesías débil y sufriendo. Pero la fuerza y el poder de Dios se expresarán en medio de este sufriente y aparentemente débil Mesías. Se subirá cual renuevo delante de él. Jesús creció, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Pero todo el tiempo fue como un renuevo de aparente debilidad e insignificancia, nada como un árbol poderoso. Y un renuevo es débil y vulnerable a menos que esté delante de él, es decir, delante del Señor Dios. En la presencia de Dios, lo que parece débil es fuerte. Si la planta está delante de él, ni siquiera importa que la tierra esté seca. Dios la sostendrá con su presencia. D. Y como raíz de tierra seca, Jesús creció en la región de Galilea de la Palestina ocupada por los romanos. En lo que respecta a los asuntos espirituales, políticos y de nivel de vida, ciertamente era una tierra seca. Dios puede sacar las cosas más maravillosas de la tierra seca. Y no digan, es inútil predicar allá abajo o enviar misioneros a ese país incivilizado. ¿Cómo lo sabes? ¿Es tierra muy seca? Ah, bueno, ese es un suelo esperanzador. Cristo es un renuevo de la tierra seca, y cuanto más haya para desanimarse, más deben animarse. Léanlo al revés. ¿Está oscuro? Entonces todo está listo para un gran espectáculo de luz. La luz nunca parecerá tan brillante como cuando la noche es muy, muy oscura. Spurgeon. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Proféticamente, Isaías da una descripción más convincente de Jesús que la que encontramos en cualquier parte de los relatos de los evangelios. Jesús no era un hombre de notable hermosura ni atractivo físico, parecer. Esto no significa que Jesús fuera feo, pero sí significa que no tenía la ventaja de una buena apariencia. Y esto significa que cuando tratamos de atraer a las personas a Jesús a través del atractivo, o la hermosura, estamos usando métodos que van en contra de la naturaleza de Jesús. En estos días parece que debemos disfrazar el Evangelio para hacerlo atractivo. Tenemos que utilizar los métodos de la técnica que deben ser inteligentes, bien presentados, simplificados. Debe haber algo en la presentación del Evangelio que atraiga a la gente, a lo que se llama la mente moderna. Me pregunto si nos detenemos a pensar que en nuestros esfuerzos por hacer que el mensaje del Evangelio sea atractivo, ¿estamos dibujando una cortina sobre el rostro de Jesús en su humillación? El único que puede hacerlo atractivo es el Espíritu Santo. Red Paz. F. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús no era un hombre de vida de fiesta. Sería incorrecto pensar en él como perpetuamente triste y taciturno. De hecho, ciertamente mostró un gran gozo, como en Lucas 10:21. Sin embargo,
Conoció el dolor y el quebranto tan íntimamente que pudo ser llamado varón de dolores. Esto, entre otras razones, lo hizo despreciado y desechado entre los hombres. Y la mayor parte de nuestro dolor es en realidad autocompasión. Es sentir pena por nosotros mismos. Jesús nunca sintió lástima de sí mismo. Su dolor era por los demás y por la condición desesperada y caída de la humanidad. 2. También fue un varón de dolores, por la variedad de sus aflicciones. Era un hombre no solo de dolor, sino de dolores. Todos los sufrimientos del cuerpo y del alma le fueron conocidos. Las penas del hombre que lucha activamente por obedecer. Los dolores del hombre que se queda quieto y soporta pasivamente. Los dolores de los sublimes él conoció, porque era el rey de Israel. Los dolores de los pobres los conoció, porque no tenía dónde recostar la cabeza. Dolores relativos y dolores personales, dolores mentales y dolores espirituales. Lo asaltaron dolores de todo tipo y grado. La aflicción vació su aljaba sobre él, haciendo de su corazón el objetivo de todos los males concebibles. Spurgeon. 3. En 1 Timoteo 3, uno de los requisitos para los líderes de la iglesia es que sean sobrios. Esta palabra describe a la persona que es capaz de pensar con claridad. No bromean constantemente, sino que saben cómo tratar con seriedad temas serios. No significa solemne y sombrío, pero sí significa una seriedad apropiada. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Debido a que no había nada exteriormente hermoso o carismático en el Mesías, la reacción de la humanidad fue apartarse de él, despreciarlo y tenerlo en baja estima. Esto muestra que los hombres valoran la belleza física y el carisma mucho más que Dios. Y que cuando no nos damos cuenta, podemos rechazar a los que Dios acepta. 2. 4-6. El siervo del Señor lleva nuestro pecado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. En este punto, el profeta no tiene en mente la forma en que el Mesías tomó nuestra culpa y la ira de Dios sobre sí mismo. Aquí, él tiene en mente cómo el Mesías tomó nuestro dolor sobre sí mismo. Él hizo suyas nuestras enfermedades y nuestros dolores como si fueran suyos. La imagen es que él los cargó y los llevó en su espalda, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿Y cuántas personas llevan consigo el dolor, enfermedades y dolores que Jesús realmente llevó por ellos? Él nos los quitó, pero para que nos sirva de algo, debemos dejarlos ir. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Curiosamente, esta estimación era exacta. Ciertamente, el Mesías fue azotado. Fue herido por Dios. Fue abatido. El problema no estaba en ver estas cosas, sino en solo ver estas cosas. El hombre vio al Jesús sufriente pero no entendió las razones. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Sí, el Mesías fue azotado, herido por Dios, y abatido. Pero ahora, el profeta nos explica por qué. Fue por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Fue en nuestro lugar que sufrió el Mesías. Y herido es literalmente atravesado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí, el profeta ve a través de los siglos para saber que el Mesías sería golpeado con muchos azotes. Marcos 15:15. Más aún, el profeta anuncia que la provisión para la curación se encuentra en el sufrimiento de Jesús, por lo que por su llaga fuimos nosotros curados. Y ha habido mucho debate sobre si Isaías tenía en mente la curación espiritual o la curación física. Como se cita este pasaje en el Nuevo Testamento, vemos algo más de la idea. En Mateo 8, 16-17, el punto de vista parece ser de curación física. En 1 Pedro 2, 24-25, el punto de vista parece ser de curación espiritual.
podemos decir con seguridad que Dios tiene en mente ambos aspectos de la curación. Y tanto nuestra curación física como espiritual es proporcionada por el sufrimiento de Jesús. 2. Sin embargo, algunos han interpretado que esto significa que todo creyente tiene el derecho a la promesa de tener una salud perfecta en este tiempo. Y si hay alguna falta de salud, es simplemente porque no se ha reclamado esta promesa en la fe. En este pensamiento, se pone gran énfasis en el tiempo pasado de esta frase: por su llaga fuimos nosotros curados. La idea es que, dado que está en tiempo pasado, la salud perfecta es la promesa y provisión de Dios para cada cristiano en este mismo momento, incluso como el creyente tiene la promesa del perdón perfecto y la salvación en este momento. 3. El problema con este punto de vista, sin contar cómo contradice terriblemente la experiencia personal de los santos en la Biblia y a lo largo de la historia, es que malinterpreta el tiempo verbal, tanto de salvación como de sanidad. Podemos decir sin reservas que la curación perfecta, total y completa es la promesa de Dios a cada creyente en Jesucristo, pagada con su llaga y la totalidad de su obra por nosotros. Pero también debemos decir que no se le ha prometido a todos los creyentes en este momento, así como la totalidad de nuestra salvación no se nos ha prometido en este momento. La Biblia dice que somos salvos, Efesios 2:8, que estamos siendo salvados, 1 Corintios 1:18, y que seremos salvados, 1 Corintios 3:15. Aún así, hay un sentido en el que hemos sido curados, estamos siendo curados y algún día seremos curados. La curación máxima de Dios se llama resurrección y es una promesa gloriosa para cada creyente. Cada curación de parche. En esta era actual simplemente anticipa la curación final que vendrá. 4. Lo que los cristianos no deben hacer es tontamente afirmar ser sanados, a pesar de los simples síntomas que dicen lo contrario, y creer que están firmes en la promesa de Isaías 53:5. Lo que los cristianos deben hacer es orar con valentía y confiar en la bondad y misericordia de Dios al otorgar dones de curación ahora, incluso antes de la curación definitiva de la resurrección. Por su llaga fuimos nosotros curados, ¿notarás ese hecho? La curación de un pecador no está en sí mismo, ni en lo que él es, ni en lo que siente, ni en lo que hace, ni en lo que jura, ni en lo que promete. No está en él en absoluto, pero allí, en Gábata, donde el pavimento está manchado con la sangre del Hijo de Dios, y allí, en el Gólgota, donde el lugar de una calavera contempla las agonías de Cristo. Es en sus llagas donde reside la curación. Te suplico, no te azotes a ti mismo, por su llaga fuimos nosotros curados. Spurgeon. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí el profeta describe nuestra necesidad de la obra expiatoria del Mesías. Las ovejas son animales estúpidos y testarudos, y nosotros, como ellos, nos descarriamos. Nos hemos apartado del camino de Dios, cada cual se apartó por su camino. Y todos tenemos nuestro propio camino. La tentación constante es condenar tu camino de pecado y justificar mi camino de pecado. Pero cada camino que es nuestro propio camino en lugar del camino del Señor es un camino pecaminoso, destructivo y maldito. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos la asociación entre el Padre y el Hijo en la obra de la cruz. Si el Mesías herido fue por nuestras rebeliones, entonces también fue Jehová quien cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre juzgó nuestros pecados cuando fueron impuestos al Hijo. 3, 7-9, el sufrimiento y la muerte del siervo del Señor. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, a pesar del dolor y el sufrimiento del Mesías, nunca abrió su boca para defenderse. Él guardó silencio ante sus acusadores, Marcos 15, 2-5, nunca habló para defenderse, solo para glorificar a Dios. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. El profeta repite su punto anterior, que el Mesías sufrirá sin hablar para defenderse. Cuando Isaías usa la frase como cordero fue llevado al matadero, no debemos tomar esto como una indicación de que Jesús fue una víctima indefensa de las circunstancias y que fue indefenso como un cordero. Todo lo contrario, incluso en su sufrimiento y muerte, Jesús tuvo el control. Juan 10:18, 19:11 y 19:30. El punto de Isaías es que Jesús no abrió su boca, pero no estuvo indefenso. Y, si fuera a morir por uno de ustedes, ¿de qué beneficio sería sino para pagar la deuda de la naturaleza un poco antes de lo que finalmente debí haberla pagado? Porque todos debemos morir, tarde o temprano. Pero el Cristo no necesitaba morir en absoluto, en lo que a él mismo concernía personalmente. No había ninguna causa dentro de sí mismo por la que debería ir a la cruz a dar su vida. Él se entregó a sí mismo, en sacrificio voluntario por nuestros pecados. Spurgeon. C. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Esto no solo se refiere al confinamiento del Mesías antes de su crucifixión, sino que también habla del hecho de que el Mesías murió sin hijos. No hubo nadie para contar su generación. D. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esta es la primera indicación en este pasaje de que el sufriente siervo del Señor, el Mesías mismo, moriría. Hasta este punto, podríamos haber pensado que solo sería golpeado severamente. Pero no hay duda de este punto, él será cortado de la tierra de los vivientes. Y la frase, cortado, sugiere fuertemente no solo una muerte violenta y prematura, sino también el juicio justo de Dios, no simplemente el juicio opresivo de los hombres. Brogan. 2. Esto, entre muchos aspectos de esta profecía, demuestra una vez más que Isaías no puede estar hablando de Israel como el siervo sufriente. Por mucho que Israel haya sufrido a lo largo de los siglos, nunca han sido cortados de la tierra de los vivientes. Ellos siempre han resistido, tal y como Dios se lo prometió a Abraham. 3. El profeta vuelve al punto inicial una y otra vez. El siervo del Señor, el Mesías, sufre, pero no por sí mismo, sino por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Jesús murió en compañía de los impíos. Lucas 23, 32-33. Y los que supervisaban su ejecución tenían la intención de arrojarlo con los impíos en su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. A pesar de la intención de otros de echarlo con los impíos en su sepultura, Dios permitió que el Mesías estuviera con los ricos, en su muerte, sepultado en la tumba del rico José de Arimatea. Lucas 23, 50-56, Mateo 27, 57-60. Y la línea aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca es importante. Muestra que incluso en su muerte, incluso en su aceptación de las transgresiones del pueblo de Dios, el Mesías nunca pecó. Él siguió siendo el santo, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento. Como reconocimiento de eso, con los ricos fue en su muerte. D. La victoria del siervo del Señor. 1, 10-11. La satisfacción del Mesías. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El profeta gloriosa y enfáticamente declara que el sufrimiento del siervo del Señor fue ordenado por el Señor, fue así como él quiso. Y esta fue obra de Dios. Sujetándole a padecimiento. Jesús no fue víctima de las circunstancias ni estuvo a merced del poder político ni militar. Fue la obra planeada y ordenada del Señor Dios, profetizada por Isaías cientos de años antes de que sucediera. Esta fue la victoria de Dios, no el triunfo de Satanás ni del hombre. 2. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo.
el Padre y el Hijo trabajaron juntos en la cruz. Aunque Jesús fue tratado como si fuera un enemigo de Dios, no lo fue. Incluso cuando Jesús fue castigado como si fuera un pecador, estaba realizando el servicio más santo a Dios el Padre jamás ofrecido. Es por eso que Isaías puede decir, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Isaías 53 horas y 10 minutos. En sí mismo, el sufrimiento del Hijo no agradó al Padre. Pero a medida que logró la obra de reconciliar al mundo consigo mismo, agradó por completo a Dios el Padre. B. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El hebreo habla de una ofrenda específica de sacrificio por el pecado como se describe en el capítulo 5 de Levítico. La idea de una expiación sustitutiva por el pecado no se puede declarar más específicamente. Y era esto el convertirse en el sacrificio por el pecado más que el sufrimiento físico lo que Jesús temía. Mi Señor sufrió como tú sufres, solo que más intensamente, porque nunca había herido su cuerpo ni su alma con ningún acto de exceso, como para quitarle el filo a su sensibilidad. El suyo fue el derramamiento de un alma completa en todas las fases del sufrimiento por las que pueden pasar las almas perfectas. Sintió el horror del pecado como nosotros, los que hemos pecado, no podemos sentirlo, y la visión del mal lo afligió mucho más que al más puro entre nosotros. Spurgeon. Se verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La muerte, el entierro, la ofrenda del Mesías no terminan la historia. Él vive. Vive para ver su linaje, sus descendientes espirituales. Vivirá por largos días y no estará bajo la maldición de la muerte. Y la vida que él vive después de su muerte y sepultura es gloriosa. Su vida será vivida prosperando en la voluntad del Señor y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Deberá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. El Mesías contemplará su obra con la vista completa de la aflicción de su alma y al final, quedará satisfecho. El Mesías no se arrepentirá. Cada parte del sufrimiento y la agonía valió la pena y produjo un resultado satisfactorio. Y, como dicen las últimas líneas del himno de Maltby Babcock, este es el mundo de mi Padre. La batalla no ha terminado. Jesús que murió quedará satisfecho. Y la tierra y el cielo sean uno. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Es conocer al Mesías, tanto quien es como lo que ha hecho, lo que nos justifica ante Dios. 2:12. La obra y recompensa del Mesías. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. La gloriosa obra del Mesías será recompensada. Con la imagen de repartir el botín después de una batalla victoriosa, vemos que el Mesías finalmente triunfa. Y Pablo describe este triunfo final en Filipenses 2:10-11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es una recompensa gloriosa. 2. Es un hecho extraño el que voy a declarar, pero no es menos cierto que extraño, según nuestro texto. Las extraordinarias glorias de Cristo, como Salvador, se han ganado todas por su conexión con el pecado humano. Ha obtenido su esplendor más ilustre, sus joyas más brillantes, sus coronas más divinas, al entrar en contacto con esta pobre raza caída. Spurgeon. 3. Al final, los sufrimientos y la humillación de Jesús solo le traen más gloria y majestad. Veo que de este muladar del pecado, Cristo ha sacado este diamante de su gloria por nuestra salvación. Si no hubiera habido pecadores, no podría haber habido un Salvador. Si no hay pecado, no hay derramamiento del alma para la muerte, y si no hay derramamiento del alma para muerte, no hay reparto con los grandes. Si no hubo culpa, no hubo acto de expiación. En el maravilloso acto de expiación de nuestro gran sustituto, la deidad se revela más gloriosamente que en todas las creaciones y providencias del poder y la sabiduría divinos. Spurgeon. 4. ¿Con quién reparte el Mesías los despojos?
con los fuertes, los que son fuertes en Él. Nosotros podemos compartir los despojos de la victoria de Jesús. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. B. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, esto habla de la totalidad del sacrificio de Jesús en la cruz. Derramó significa que todo se fue. No quedó nada, nada más que Él pudiera dar. Y ha derramado su alma hasta la muerte. No diré más al respecto, excepto que vean cuán completo fue. Jesús le dio todo a los pobres pecadores. Todas sus facultades estuvieron dispuestas para ellos. Hasta su último trapo fue despojado de la cruz. Ninguna parte de su cuerpo o de su alma fue impedida de ser sacrificada. La última gota, como dije antes, se vertió hasta vaciar la taza. No hizo ninguna reserva, no guardó ni siquiera su yo más íntimo, Él derramó su alma hasta la muerte. Spurgeon. C. Fue contado con los pecadores. Jesús nunca podría convertirse en un pecador. Él mismo nunca podría convertirse en un transgresor. Y aún así voluntariamente, en amor, fue contado con los pecadores. ¿Se toma lista de los pecadores? Jesús dice, escribe mi nombre junto al de ellos. Nosotros estaríamos impactados si una mujer piadosa mirara una lista de prostitutas y dijera, escribe mi nombre junto al de ellas. ¿O qué tal si un hombre piadoso mirara una lista de asesinos y dijera, cuéntame a mí también entre ellos? Pero eso fue lo que Jesús hizo por nosotros, solo que a un grado aún mayor. D. Habiendo él llevado el pecado de muchos, una y otra vez, el profeta enfatiza el punto. El siervo del Señor, el Mesías, sufre por y en lugar de los pecadores culpables. Y orado por los transgresores. Sabemos que actualmente Jesús tiene un ministerio de intercesión. Hebreos 7:25. Pero Hebreos 7:25 habla de intercesión por los santos. Este pasaje probablemente se refiere a las oraciones de Jesús en la cruz misma. Y esto significa que la obra del Mesías se vuelve disponible para los pecadores. Es cuando nos vemos a nosotros mismos como pecadores que podemos extender la mano y recibir su salvación.